también es necesario que se registren en el link que aparecerá al final. La constancia se enviará a su email. Y también les comentamos que en el chat de la videoconferencia se escriben las preguntas y al conferencista, y el maestro de ceremonias va a ser quien las lea. Por favor, tener desactivado su audio, y tu audio va a estar desactivado por el administrador de Zoom para mejorar la comunicación. Ante cualquier conducta indebida, el host lo desconectará de la videoconferencia. Sean ustedes bienvenidos. A continuación, leeremos una declaratoria de cesión de derechos. No sé si pudieran pasarme la pantalla, por favor. Esto es con el fin de tener en cuenta todas la bioética, ¿verdad? La leeré. El contenido se transmite en el evento. Se incluyen imágenes, audio, video, texto, será compartido sin fines de lucro por redes sociales, canales de YouTube y por los medios que la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano considere pertinentes. Con fines de divulgación, ninguna parte de este contenido será editada de forma del contenido original. Se asume que ponentes, asistentes, autoridades y público en general, quienes se mantengan en la sala del evento, están de acuerdo con la declaratoria expuesta. Doctor Rodrigo Jácome, sea usted bienvenido y le pregunto, ¿está usted de acuerdo con esta declaratoria de difusión de De contenido? acuerdo con la declaración. Muchas gracias, doctor. En adelante, me permite presentar al ponente. Bueno, buenos días a todas y a todos. Les doy la más cordial bienvenida a la conferencia Evolución SARS-CoV-2 y la búsqueda de antivirales, impartida por el doctor Rodrigo Jácome, perteneciente al Laboratorio del Origen de la Vida del Departamento de Biología Evolutiva de la Facultad de Ciencias de la UNAM. A nombre de los organizadores del evento, agradezco ampliamente a las autoridades que podemos disfrutar de esta conferencia, mismas que nos acompañan esta mañana. Agradecemos la presencia de la maestra Diana Selene Ávila Casco, directora de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano, al ingeniero Ramiro Martínez, secretario académico de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano, doctor Oscar Vales Flores, Cuerpo Académico, Biología de la Reproducción Animal, el cual pertenece al INVESTAP y a nuestra Universidad La UAT. Doctor José Antonio Camacho Candia, Educación Especial y Procesos de Aprendizaje de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano. Es importante mencionar que esta conferencia fue gestada por el trabajo conjunto entre los cuerpos académicos mencionados. Responde de trabajo colaborativo entre los grupos de investigación de nuestra universidad, pero sobre todo gracias al interés y disposición del doctor Rodrigo Jácome Ramírez del Laboratorio de Origen de la Vida de la UNAM, con quien se estrecharon lazos académicos y científicos en divulgación de la ciencia con diferentes profesiones en la universidad, y la apertura y facilidades otorgadas por nuestros líderes de cuerpos académicos, como el doctor Oscar González Flores, para quien también desarrolla trabajo colaborativo con nosotros, y al doctor José Antonio Camacho Candia, ya que el apoyo de dichos trabajos no podrían ser posibles estos productos, ¿no? Como primer producto de esta interacción se consolida la conferencia de hoy, y escucharemos cuya importancia y relevancia es evidente ante la crisis de la pandemia. A continuación, cedo la palabra a la maestra Diana Selene Ávila Casco, directora de nuestra facultad. Adelante, maestra. Muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos a este espacio virtual de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano. Quiero agradecer la presencia del doctor Rodrigo Jácome Ramírez de la Universidad de México, de forma con Camacho Candia, coordinador de la maestría en educación académico, de aprendizaje, líder del cuerpo académico, así como a la maestra Diana Natalia Lima Villeda, coordinadora de la licenciatura en Educación Especial, esta actividad. Gracias a académicos, estudiantes, investigadores y profesionales de la educación que se encuentran con nosotros esta mañana. La Facultad de Ciencias
para el desarrollo de las funciones sustantivas que el modelo universitario define a lo largo del tiempo. La investigación a través de los cuerpos cuenta con 4: educación especial y procesos de aprendizaje, familia y habilidad, desarrollo humano y políticas públicas, crecimiento. La producción científica permite que los procesos de formación profesional en educación especial, ciencias de la familia, pedagogía gerontológica, realicen con conocimiento, lo que se enriquece con los intercambios a nivel nacional e internacional, así como las redes que se entrelazan entre cuerpos académicos. Los resultados de la producción, transmisión, socialización del conocimiento se presentan como en la participación y la colaboración entre los cuerpos académicos de biología de la reproducción y educación especial y procesos de aprendizaje. La conferencia que hoy se presenta es por demás relevante, en la medida en que se centra en la generación de conocimiento que ayude a reducir riesgos, aumentar mecanismos de defensa y encontrar que combatan la pandemia que actualmente se vive a nivel mundial. Esperando que este espacio de reflexión y encuentro promueva la búsqueda de alternativas y generación de propuestas de solución a las problemáticas en torno a la emergencia sanitaria que estamos viviendo, les doy nuevamente la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Cedo la palabra al moderador de nuestra conferencia, el doctor Óscar. Sí, muchas gracias, doctora Miriam. Es un placer estar aquí con ustedes y presentarles a un joven investigador que voy a leer una semblanza del doctor Rodrigo Jácome Ramírez y van a ver la relevancia de la importancia de esta plática que nos va a hacer el favor de presentar el doctor Rodrigo. Él es médico general egresado de la Universidad Panamericana y doctor en Ciencias Biomédicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Imagínense, su tutor fue nada más, nada menos, el doctor Antonio Lascano, uno de los mejores investigadores desde mi punto de vista en este país y en el mundo, en esta área de biología. El doctor Rodrigo Jácome actualmente es profesor asociado del Laboratorio del Origen de la Vida de la Facultad de Ciencias de la UNAM y forma parte de la Red Mexicana de Virología y la Sociedad Internacional para el Estudio del Origen de la Vida, ISOL. Su producción académica incluye artículos, imagínense nomás, el más reciente que acaba de publicar, que es en la prestigiosa revista Nature. Es un gran placer, doctor, un joven investigador, que lo tenemos aquí. Muchas gracias por aceptar esta invitación y creo que esta va a ser de gran relevancia su ponencia, doctor. Bienvenido a la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Muchísimas gracias, doctor González. Muchísimas gracias a Miriam, a la doctora Selene, los organizadores. Espero que la plática sea interesante, que sea relevante y que sea útil para ustedes. Es un honor estar aquí. Y sin más preámbulos, me gustaría empezar. El título de la charla es Evolución, SARS-CoV-2 y la búsqueda de antivirales. Como ya comentaron, yo trabajo actualmente en el Laboratorio de Origen de la Vida de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y nada más antes de empezar, quisiera hacer un disclaimer. Si en algún momento escuchan a un perro ladrar, es mi perrita, una disculpa. O si de repente aparecen un par de niños traviesos por aquí, ofrezco una disculpa, espero que no pase. Pero bueno, son los imponderables de estar en casa haciendo todo. Pero bueno, rápidamente voy a empezar con cómo empezó la epidemia de SARS-CoV-2 que nos tiene hoy encerrados.
Y rápidamente, en diciembre de 2019, hubo un clúster de casos de neumonía típica en Wuhan, China, que los científicos y los médicos no sabían cuál era la causa exactamente. Todos estaban relacionados con el mercado de Huanan, un mercado de animales vivos bastante grande, que a lo mejor ya hemos visto todos imágenes de las condiciones en las que estaban. Y de forma inédita, como mucho de lo que ha pasado en estos tiempos, se identificó cuál era el virus causante de esta enfermedad y bueno, recordarán que se llamaba al principio el virus de Wuhan. Entonces, 10 días después, el 11 de enero, China compartió las primeras secuencias del virus y rápidamente la comunidad científica se dio cuenta que estaban relacionadas con un par de virus que han estado presentes en estas últimas 2 décadas, que son el SARS y el MERS. Entonces, rápidamente pudimos identificar cuál era el virus y el 13 de enero del 2020 se dio el primer caso importado fuera de China y fue en Tailandia. El 30 de enero la OMS declaró la enfermedad como una emergencia de salud pública de preocupación internacional, es decir, que estaban viendo que los casos empezaban a expandirse a lo largo de los países que están junto a China. Y el 11 de febrero se le cambió el nombre a COVID-19 para evitar más estigmas y discriminación en la población china, que de por sí ya llevaban un mes siendo discriminados y atacados simplemente por el hecho de ser chinos. El 11 de marzo, finalmente, la OMS declara al COVID-19 como una pandemia y esto lo único que quiere decir es que básicamente la enfermedad estaba fuera de control a nivel internacional. Entonces, vamos a ver cómo estaba el mundo el primer día que hubo un contagio confirmado en México. Esto era el 28-29 de febrero de este año, aunque parezca mucho tiempo, no es tanto. En China había reportados y confirmados 79,000 casos y 2,800 muertes. Vamos a ver que en el resto del mundo había 6,000 casos confirmados y 86 muertes. Vean cómo está. Básicamente el punto más grande era China. Los demás países empezaban a sufrir los estragos del coronavirus. Y vamos a ver qué es lo que pasó 4 meses después. Les digo, parece que ha pasado muchísimo tiempo, pero en realidad son 120 días, no es nada. Y tenemos hoy un total, o bueno, estas son cifras del día de ayer, donde a partir de esta página de Johns Hopkins, que desde el principio de la epidemia lleva un conteo muy exacto del número de casos, o aproximado, bastante cercano. Al día de ayer se confirmaban 10,500,000 casos a nivel mundial y 512,000 muertes, o más de 512,000 muertes. Entonces, y en México, que para ese entonces hace 4 meses teníamos un caso, hoy tenemos 230,000 casos confirmados y vamos arriba de las 28,000 muertes. En esta plática mi intención no es ni mucho menos hablar de la política de salud del gobierno de México, pero sí darnos cuenta que yo creo que algo se hizo mal en algún punto del camino, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Entonces, voy a hablar un poco en términos bélicos. Si tienen interés de por qué utilizamos esta terminología, les recomiendo leer a Susan Sontag, que tiene un libro que se llama La enfermedad como metáfora. Y es importante conocer al enemigo. En realidad, lo que estamos viendo del lado izquierdo es una imagen computarizada de cómo vemos al coronavirus, cómo es cualquier coronavirus. Los puntitos grises abundantes son la membrana
lipídica, a lo mejor han escuchado hablar de ella, que recubre al virus y tiene estas espículas, estas protrusiones abundantes en la superficie del virus que le llamamos la proteína spike y que es la que le da el nombre característico a estos virus, porque cuando los vieron en el microscopio electrónico por primera vez parecía que estaba recubierto de una corona. Entonces, son bonitos los virus en realidad, a mí personalmente en términos de estética me gustan, son muy interesantes. Y del lado derecho tenemos una representación pictográfica del virus y podemos ver igual la envoltura lipídica que está envolviendo al contenido genético del virus, que es esta que parece como serpiente enrollada. Y podemos ver que tiene numerosas proteínas, tanto en la superficie como en la parte interna del virus, que están en contacto con el RNA y que son los que ahorita están causando estragos a nivel mundial en salud, en economía, en lo que a ustedes se les ocurra tristemente. Entonces, creo que de esto, doctor Campillo, en algún momento, los coronavirus pertenecen a un grupo de virus que se llaman nidovirales, que son los virus de RNA más grandes que se conocen. A pesar de eso, siguen siendo diminutos. Pertenecen a la familia Coronaviridae y dentro de esta familia Coronaviridae podemos ver que están los alfa coronavirus, beta coronavirus. Hay 4 tipos, 4 principales y el SARS coronavirus está aquí en el grupo de los beta coronavirus junto con SARS, junto con MERS, que son sus parientes más cercanos y ominosos, ¿no? En términos de repercusiones a la salud. Otra cosa de la que seguramente ya les han hablado, el doctor Campillo, es que los coronavirus no fueron creados en un laboratorio. Estamos hablando de un fenómeno biológico natural donde tenemos reservorios en la naturaleza, ciertos animales que pueden albergar una cantidad enorme de virus, que pueden convivir con los virus y no enfermarse y no morirse, y que cuando tienen interacción con otros animales, como puede ser la llama, el camello, la civeta en el caso del SARS, o probablemente un pangolín, le pasan el virus a este animal, y este animal, al estar en contacto más estrecho con el ser humano, pues acaba siendo el transmisor de los virus. Y si tenemos la mala suerte de que el virus esté adaptado para que se pueda transmitir entre humanos, pues tenemos la situación actual. Entonces, es un fenómeno biológico que se puede explicar perfectamente por evolución y por contacto entre el ser humano y todas las consecuencias que ha tenido el aumento de la demografía, etcétera, etcétera. Pero entonces el ser humano pues, acaba siendo parte de una cadena biológica y es difícil salirse de ella, ¿no? No estamos aislados en el mundo. Entonces, parte de lo que hacemos en el laboratorio es estudiar la biología molecular de los virus. El SARS-CoV-2 es un virus de RNA que tiene, les comentaba, esta envoltura lipídica que lo protege, pero que al mismo tiempo lo hace susceptible al jabón. Por eso podemos usar jabón de manos y jabón de trastes, lo que sea, porque rompe esta envoltura lipídica, como quita los jabones quitan la grasa de los sartenes, es el mismo principio. Tiene un genoma grande para ser un virus de RNA que mide alrededor de casi 30,000 bases, es decir, 30,000 letras que a lo mejor hemos visto de A, T, C, G. Bueno, son casi 30,000 de esas letras. Y los viriones miden alrededor de 80 a 160 nanómetros, es decir, los virus son minúsculos. Ni siquiera los podemos ver en un microscopio óptico de los que tenemos en un laboratorio de secundaria, preparatoria. Necesitamos un microscopio electrónico para poderlos ver y eso con trabajos, ¿no? Entonces, el SARS-CoV-2
dentro de su genoma, de su información genética, codifica para una gran cantidad de proteínas. Tiene 4 proteínas estructurales, que son estas que veíamos en la imagen con colorcitos arriba pegadas a la superficie. Tienen 16 proteínas no estructurales, que son las que se encargan de replicar el genoma del virus. Ahorita lo vamos a ver con un poco más de detalle. Y tiene 9 proteínas accesorias que muchas veces son las encargadas de evadir al sistema inmune, poderse pegar a alguna otra célula. Vaya, son proteínas que no tienen todos los coronavirus, pero que este en particular sí, y puede tener efectos a nivel de la enfermedad o de la respuesta inmune. Entonces vean que a pesar de ser muy chiquito, es un virus complejo, grande, y eso tiene su repercusión clínica y molecular. Entonces, el ciclo replicativo del SARS-CoV-2, es decir, cómo un virus que entra a una célula es capaz de formar millones de copias de sí mismo, es relativamente fácil. Bueno, no fácil, pero casi todos los virus tienen que entrar a una célula, porque si no, no se pueden replicar. Entonces, en el caso del SARS-CoV-2, que son las partículas que están aquí arriba circulares con las espículas, necesita encontrar a un receptor de las células, que además se ha hecho muy famoso en esta epidemia, que se llama enzima convertidora de angiotensina 2, que participa en otros procesos normalmente, pero en este caso es al que se ancla el virus, y eso permite que haya unión entre el virus y la célula. Por otro lado, requiere de otras proteínas que empiezan el proceso de que el virus penetre a la célula, que es lo que vemos aquí. Luego, el virus es envuelto por una capa de la célula que se llama el endosoma, y algunos cambios en el pH permiten que el virus se rompa, libere su material genético e inicie la infección. En este momento ya no hay vuelta atrás, o aparentemente no habría vuelta atrás. El virus empieza su proceso de replicación, es decir, empieza a hacer copias de sí mismo. Primero el genoma, es decir, la información genética se tiene que replicar para hacer copias del genoma, y también para que la maquinaria de la célula pueda hacer las proteínas del virus. Tenemos que imaginar como que el virus secuestra a la célula y la coopta para que haga las proteínas virales y deja de hacer su función normal. Entonces, la maquinaria enzimática de la célula se dedica básicamente a hacer proteínas del virus, son procesadas, y junto con el genoma que ya se formó previamente, es empaquetado en nuevos virus. Perdón, es que esto se cambió. Déjenme regresar un segundo. Entonces, una vez que ya tenemos copias del virus nuevo, estas maduran y la liberación, y viene el evento final, que es que la célula normalmente se rompe, explota por la cantidad de virus que se acaban de formar, y las copias del virus van a otras células a hacer el mismo proceso. Entonces, son parásitos. La ventaja de esto es que, en teoría, podríamos frenar cualquiera de estos pasos para evitar que el virus se siga replicando. Por lo tanto, tenemos una cantidad de blancos terapéuticos a los cuales podríamos dedicar la búsqueda de moléculas que impidan que el virus se siga replicando, y esto es lo que conocemos como un antiviral. Aquí lo malo, y eso es, en este momento no es que quiera defender a las farmacéuticas, tampoco quiero ponerlas como que son la caridad, ni mucho menos, pero algunos aspectos que a lo mejor no son tan obvios del desarrollo de fármacos es que para desarrollar un fármaco, primero tengo que identificar cuál es el blanco que me interesa, cuál es el químico o la molécula que me va a inhibir cierto proceso biológico.
tengo que demostrar que funciona, primero en células, primero con modelos animales. Y una vez que ya demostré que los animales no se están muriendo, lo puedo empezar a probar en humanos. Y estos son lo que se conoce como ensayos clínicos. Y son, yo tengo que probar que es seguro en una persona, que la dosis es la correcta, cuál es la dosis que me sirve, cuál no. Y posteriormente tengo que probar que sea efectivo. Ya que demostré que es efectivo contra la enfermedad, tengo que probar que un fármaco es efectivo en comparación con otros tratamientos que ya existen para muchas enfermedades. Entonces, ¿para qué yo le voy a descontinuar un fármaco a una persona que lleva años tomándolo y que le ha servido para probar un medicamento nuevo que no me garantiza que funcione? Entonces, vean que en términos de tiempo, para que un fármaco sea descubierto y se pueda empezar a utilizar, pueden pasar 10, 15 años. Y en términos de seguridad, yo tengo que probar que no sea tóxico, es decir, que el fármaco no acabe siendo más dañino que la enfermedad misma, como puede llegar a ocurrir, que no genera alergias en la población. Obviamente, algunos pues, que por susceptibilidad o por alguna otra cuestión puedan ser alérgicos, pero deben de ser la minoría. Que no cause mutaciones, porque entonces acabaríamos todos con cáncer. Que no produzca cáncer per se, o que no cause daños en los embriones y los fetos humanos que están en desarrollo, porque entonces tenemos, como la historia nos ha enseñado, algunos fármacos que impiden que ciertas funciones del feto se desarrollen correctamente y acabamos con unos desastres espantosos en términos de salud. Ahora, si esto no fuera suficiente, imaginemos lo que representa a nivel económico. Se calcula que se requiere una inversión de 350 millones de dólares para que un fármaco salga a la venta. Esto en parte explica por qué al principio los fármacos cuestan 1,000, 2,000 pesos la cajita. Vaya, las empresas tienen que recuperar su inversión. Y existen muchos riesgos como empresas porque en cualquiera de estos pasos, es decir, en cualquiera de las pruebas que tenemos que realizar para que un fármaco salga a la venta, el fármaco puede demostrar que no funciona o que tiene efectos adversos que son más graves. Entonces, imaginen un fármaco que llega a los 5 o 10 años de estar circulando y resulta que los pacientes que lo han todos están muriendo de infartos y están asociados con el fármaco, lo van a tener que sacar de la venta. Entonces, en realidad, en cualquiera de estos procesos, el fármaco puede ser retirado y la inversión que ya habían hecho ya se perdió. Entonces, les digo que son en realidad muchos años, mucho dinero invertido y lo principal en este caso, que estamos hablando de una urgencia, de una emergencia de salud pública, es que no podemos diseñar un fármaco contra el COVID-19. O sea, tomaría años, muchos millones de dólares y es prácticamente imposible. Entonces, lo que está haciendo la comunidad científica es recurrir al plan B. ¿Cuál es este plan B? Pues buscar entre lo que ya conocemos, entre las moléculas que ya existen y que tenemos bien documentadas, cuáles podrían servir para frenar al SARS-CoV-2. Y para esto hay 3 estrategias que se han explotado de forma masiva, podría decir, que no me da miedo utilizar esa palabra porque todo el mundo está trabajando en algo muy parecido, en el cual tenemos herramientas bioinformáticas, es decir, en las computadoras, en las bases de datos, que nos permiten hoy hacer experimentos en las computadoras que hace unos años hubieran sido impensables. Tenemos aspectos de biología molecular y biología estructural, que les voy a enseñar en unos minutos, que son muy valiosos. Y la parte que nosotros hacemos en el laboratorio, que es la de virología evolutiva. Es decir, entender los fenómenos biológicos detrás del virus para tratar de incidir en la pandemia. Entonces, el screening virtual, digamos, es la herramienta más utilizada ahorita y muchos de los experimentos en las computadoras se basan en una técnica que se llama docking molecular, a lo mejor lo han escuchado.
donde yo puedo seleccionar, podemos ver aquí en la imagen, yo selecciono una proteína que me interese viral, una proteína blanco a la cual quiera atacar. Yo puedo seleccionar una cantidad gigantesca de moléculas que ya tenemos bien caracterizadas. Tenemos bases de datos y bibliotecas de literalmente miles de millones de compuestos químicos. Yo le doy esta información a la computadora y la computadora puede realizar simulaciones que me digan cuáles de estas moléculas se pueden pegar a mi proteína del virus y la pueden inactivar, o me dice además cómo interactúa con la proteína. Obviamente esto permite simplificar muchos de los pasos que normalmente tardarían muchos años. Entonces yo identifico cuáles son los compuestos más atractivos, puedo iniciar pruebas, a lo mejor en animales o en cultivos de células, y finalmente lo puedo pasar a la clínica. Entonces, parto de información del genoma o de las proteínas, identifico una droga, cuál es el mejor fármaco que puede funcionar, y hago pruebas dirigidas. Con el COVID-19, con el SARS-CoV-2, rápidamente la gente empezó a poner disponibles en internet que hacen eso de forma simplificada. Entonces, este es un ejemplo de una plataforma donde yo puedo puedo decirle qué molécula me interesa y cuál proteína del virus me interesa. Esta es otra que hemos estado utilizando en el laboratorio, donde yo simplemente le digo, bueno, quiero que pruebes todas las moléculas que sean capaces de pegarse a cualquiera de estas proteínas del virus. Le doy ciertos valores de astringencia o de que sea más estricto o menos estricto el programa, y le doy literalmente submit, es decir, lo mando al trabajo y en un par de horas tengo un resultado. Entonces, vean que es relativamente rápido, y muchos de los artículos que se han publicado recientemente tienen que ver con esto, porque toda la comunidad científica está consciente de que necesitamos una solución, necesitamos algo que nos ayude a salir adelante. Y esta es una técnica rápida, no requiere de muchos esfuerzos computacionales, pero bueno, lo difícil es siempre interpretar la información que estamos adquiriendo. Entonces, otro de los aspectos importantes es la biología molecular del SARS-CoV-2. Es decir, todo este paso del ciclo replicativo, comprenderlo de la mejor manera posible para poder interferir con los distintos pasos e impedir que el virus se siga replicando. Entonces, muchos de los fármacos que se han estado utilizando en pruebas tienen que ver con esta metodología. Es decir, si yo conozco con detalle cuáles son las moléculas que están interactuando, puedo asumir que X o Y fármaco va a funcionar o no. Entonces, en este paso de unión del virus a la entrada de la célula, hay algunos fármacos que se están proponiendo porque inhiben a la proteína de la célula que ayuda al virus. La hidroxicloroquina famosa, que incluso Donald Trump ha estado promocionando, lo que hace es cambiar el pH de la célula, impedir que el virus sea liberado. Entonces, si no se libera a la célula, no puede replicarse. El remdesivir, que también ha sido muy famoso, lo que hace es impedir que el virus se replique. Si yo no tengo copias del genoma viral, el virus no puede seguir infectando otras células. El lopinavir y el ritonavir son fármacos que se utilizan normalmente contra VIH, que lo que hacen es impedir la maduración de las proteínas del virus, entonces tampoco puede haber una replicación eficiente. La ivermectina, que es otro de los fármacos muy empleados en estos días en pruebas, lo que hace
es impedir que una de las proteínas del virus, o al parecer eso es lo que hace porque no está bien demostrado, migre al lugar correcto, y si no se puede ensamblar bien, pues no tenemos viriones. Un virión es como el hijo del virus, y si no hay viriones, no hay más infección. Entonces, veamos cómo la biología molecular, entender cada uno de los pasos con mucho detalle, nos ayuda a deducir qué puede servir o qué no puede servir, y lo podemos ir eliminando de nuestro arsenal de fármacos. Y la otra técnica que se emplea mucho es deducir la estructura del SARS-CoV-2. En este caso, yo les puedo decir que no existe ninguna experiencia previa con otro virus en la cual se adquiriera información tan rápida. Una estructura terciaria es la estructura de las proteínas átomo por átomo. Entonces, a través de ciertas metodologías que no son baratas y no son sencillas, pero bueno, afortunadamente en el mundo hay mucha gente que lo está haciendo, yo puedo deducir cómo se acomodan los átomos de las proteínas específicas del SARS-CoV-2 y obtengo estas estructuras que en términos de mi esposa y de mis papás son serpentinas. Pero bueno, estas serpentinas son representaciones tridimensionales de cada una de las proteínas del SARS-CoV-2 y vemos que al día de hoy tenemos más de 10 proteínas ya estudiadas a nivel atómico del coronavirus. ¿Y esto por qué? Porque el hecho de tener esta estructura y cómo se acomodan los átomos me permite deducir muchas cosas, empezando por en qué partes o en qué átomos están interactuando los fármacos, dónde podrían estarse pegando o dónde no, y también nos sirve para hacer estudios evolutivos. Entonces, en el doctorado, en los años del doctorado, yo estuve trabajando con una de las enzimas más importantes de los virus de RNA, como es la polimerasa, o el otro término que se utiliza es replicasa. Pues cuando utilice polimerasa o replicasa de forma intercambiable, es lo mismo. Es la enzima, es la proteína que copia el genoma del virus, es decir, la proteína que lee la información genética, lo utiliza esta como molde y hace las copias para que se sigan haciendo réplicas del mismo. Entonces, yo estuve trabajando con esta estructura atómica de las replicasas virales a lo largo de los 5 años que duró mi doctorado. Y parte de lo que vi, yo las estudié desde el punto de vista evolutivo, más que de tratamiento o ver cómo lo podíamos trabajar como blanco terapéutico. Y lo que vimos en el trabajo que estuve desarrollando es que estas proteínas, las polimerasas de los virus de RNA, de todos los virus de RNA que se conocen hasta ahora, están relacionadas evolutivamente. Es decir, aunque no sea tan evidente, les pido que confíen un poquito en mí. Fíjense en los colores que forma cada una de las polimerasas. Entonces, la parte amarilla es, digamos, el equivalente en las 4 polimerasas, el rojo es lo mismo y el verde es lo mismo. Y vean el nombre de los virus de RNA, que seguramente ustedes los han escuchado, simplemente, pues, no, vaya, yo lo entiendo porque me dedico a virus, pero el virus de la polio, el virus de influenza, ébola, sarampión, Zika, dengue, VIH, todos estos son virus de RNA y todos tienen esta proteína que se parece, que es la polimerasa. Entonces, en el doctorado estudiamos la evolución de estas proteínas, vimos que todas están relacionadas. Esto es el momento cuando yo
me gradué, que era el 2015, donde había alrededor de 22, 23 enzimas a nivel atómico. Y este es el panorama del día de hoy, donde pueden ver que hay muchas más, una variedad mucho mayor de estas polimerasas. Y simplemente pongo aquí el círculo en azul, donde están ubicadas las replicasas del coronavirus. No se fijen mucho en los colores, pero sí vean que la polimerasa del coronavirus está relativamente cercana a la del virus de hepatitis C. ¿Ok? Eso es importante para lo que sigue en la plática. Entonces, les presento a la polimerasa del coronavirus del SARS. En este caso, cuando hicimos el trabajo todavía no estaba disponible la de SARS-CoV-2, pero les puedo decir es prácticamente igual. Entonces, SARS-CoV-2, SARS coronavirus, en realidad es lo mismo. Y vean que tiene esta misma forma. A estas polimerasas se los conoce como que tienen la forma de una mano derecha. En ciencia siempre hay mucha gente ociosa que se pone a buscar este tipo de analogías. Entonces tienen que imaginarse en este caso como que le están viendo así, con la parte roja que ven en la pantalla sería el dominio pulgar, la parte verde sería el dominio de la palma, y la parte amarilla sería los dedos, y el RNA lo que hace es que cabe perfectamente aquí. Entonces, es como una copiadora molecular, donde entra el virus, donde entra una molécula de RNA, la lee la polimerasa y se van incorporando las copias complementarias. Esa es la función. Entonces pueden imaginar que es muy importante en el ciclo de la replicación de cualquier virus. Entonces, ¿cómo llegamos a, bueno, cómo llegamos a que un fármaco para la hepatitis C podría funcionar en un coronavirus? Como les decía, las polimerasas en realidad no están tan alejadas. Yo sé que, bueno, esto me tomó muchos años entenderlo, entonces me quedaría clarísimo si ustedes dicen que solo están viendo serpentinas, pero créanme que cuando les digo que la enzima que está del lado izquierdo, que es la de hepatitis C, y la del coronavirus son muy parecidas, estructuralmente sobre todo. La parte azul solo es de los coronavirus, no la tiene el virus de hepatitis C, pero existen programas que nos permiten empatar las estructuras y ponerle un número al parecido. Entonces ya no es solo mi palabra, sino lo que dicen los programas. Y básicamente yo lo que hago es esto. Yo puedo comparar las estructuras en el espacio tridimensional. En amarillo está la del SARS-CoV o SARS-CoV-2 y en azul está la hepatitis C. Y a lo mejor no es tan evidente al principio, pero créanme, después de 4 o 5 años de estar viendo las polimerasas, creo que ya las soñaba antes de publicar el artículo para el doctorado, creo que ya las soñaba, las alucinaba y creo que hasta las podría dibujar con mis hijos en este momento. Entonces, nosotros, este parecido estructural, nos enfocamos en la parte de la enzima donde se pega el RNA, que es donde el círculo rojo que marqué, que es a lo que conocemos como el sitio activo, es decir, donde ocurren las reacciones químicas, donde se da la copia del RNA, ¿ok? Y igual les pido un poquito, un pequeño acto de fe, lo que estamos viendo aquí es un acercamiento del círculo rojo, digamos. Hacemos un zoom y lo que estamos viendo es la estructura igual en amarillo del SARS-CoV del coronavirus, en azul la estructura de la polimerasa de hepatitis C y en naranja, aquí en el centro, tenemos la molécula de un fármaco que se llama sofosbuvir. El sofosbuvir es un fármaco que se utiliza desde hace 7 años para tratar hepatitis C de forma muy efectiva.
Hoy a lo mejor ustedes no lo saben, pero la hepatitis C, que es causa de cáncer y de trasplante de hígado en muchas personas, hoy se puede curar en el 97% de los casos con un tratamiento de 12 semanas. La hepatitis C se cura. Y una de las bases del tratamiento es este fármaco llamado sofosbuvir. Entonces, lo que hicimos en el laboratorio fue fijarnos en el sitio funcional de las polimerasas, ver si el sofosbuvir se podía pegar, es decir, si este fármaco contra hepatitis C podía pegarse en el sitio del coronavirus y afortunadamente vimos que sí. Entonces, si el fármaco impide que el hepatitis C se siga replicando, pues podríamos inferir que el virus, el coronavirus, también podría estar viéndose afectado por el fármaco. ¿Okay? Ese es el principio de nuestro trabajo y de nuestra publicación. Esto que nosotros hicimos, también muchos grupos alrededor del mundo han llegado a la misma conclusión, por métodos diferentes, eso sí es importante decirlo. Nosotros no fuimos los primeros. Este autor, Abdo el-Fiki, de Egipto, lo propuso más o menos al mismo tiempo, un poquito después de que nosotros enviamos el trabajo a publicación, y otros autores de Irán y de España llegaron a esta misma idea de que el sofosbuvir podría funcionar. Obviamente, unos utilizaron esta técnica de acoplamiento molecular, otros se basaron en parecidos de la biología molecular, y nuestra propuesta lo que tiene diferencia es que es más bien desde una perspectiva evolutiva, que es lo que más sabemos en el laboratorio. Entonces, obviamente, tenemos la esperanza o hay como cierta expectativa de que si hay muchos autores que lo hemos estado proponiendo, no sea coincidencia y no sea palabras al viento, sino que pudiera llegar a funcionar. Otro de los fármacos, otro de los blancos terapéuticos que hemos estado estudiando en el laboratorio son las proteasas virales. Las proteasas virales son muy atractivas para los químicos porque son fundamentales en el ciclo replicativo, lo que les decía. Son las que ayudan a procesar de forma muy minuciosa las proteínas del virus. Entonces, si la proteína se queda inmadura, pues es imposible que el virus funcione bien. Entonces, en el tratamiento contra VIH, del virus de inmunodeficiencia humana, y el virus de la hepatitis C, tienen como parte de sus protocolos inhibidores de estas proteasas. Quizás alguno de ustedes puede estar familiarizado con el tratamiento de VIH, donde el lopinavir, el ritonavir, nelfinavir, son fármacos que se utilizan de forma regular en el tratamiento de los pacientes con VIH. Y contra hepatitis C también tenemos una gama amplia de fármacos que pueden inhibir la proteasa. El cimeprevir, boceprevir. Ojalá sean cada vez más frecuentes y los escuchen, porque quiere decir que las propuestas que estamos haciendo han funcionado. Y el coronavirus tiene dos proteasas como parte de su genoma. Una de ellas se llama MPRO y la otra es una proteasa parecida a papaína, que es una proteína que encontraron en papaya y por eso el nombre. Entonces, la proteasa MPRO del coronavirus es la proteasa más importante de estas dos. Y de nuevo les pido que crean mi palabra. La polimerasa, la proteasa del SARS-CoV-2 se parece bastante también a la proteasa del virus de hepatitis C, más que a la del VIH. Y si ustedes hacen un acercamiento al sitio activo también, como hicieron BAFNA y colaboradores este año, pueden ver que los aminoácidos y el sitio activo se empalman muy bien, llegando a una conclusión muy parecida con el sofosbuvir. Si yo tengo fármacos que se pegan a este lugar
y que funcionan bien contra el virus de hepatitis C, podemos probarlos contra el SARS-CoV-2 para tratar de inhibir a esta proteína. Entonces, varios autores se están dedicando a esto, donde hacen estas simulaciones y pueden ver con qué aminoácidos, es decir, con qué partes de la proteína, el fármaco podría estar interactuando, y esto nos permite decir si hay que corregir, si hay que modificar químicamente el fármaco para que funcione mejor. Lo malo es que les digo, esto toma mucho tiempo, no es rápido. Entonces, en el laboratorio estudiamos esta proteína también, y el doctor Ricardo Hernández Morales, que trabaja con nosotros, escribió un artículo donde estamos proponiendo que no solo utilizar los inhibidores de la polimerasa como el sofosbuvir, sino mezclarlos con otros fármacos como estos inhibidores de la proteasa en conjunto, es decir, atacar al virus por todos lados de manera simultánea para impedir que se siga replicando. Este trabajo ya lo enviamos a publicación. Esperamos que nos contesten en los días siguientes y que la respuesta sea favorable. Si no, pues seguiremos intentando, que es un poco la idea. Y la última proteína que les quiero hablar es una proteína que se llama NSP14. En este esquema como de serpentinas, es una proteína que tiene dos funciones. En azul tiene una función, lo que se conoce como exorribonucleasa, y en amarillo-verde es una proteína que tiene función de metiltransferasa. Aquí lo interesante es enfocarnos en la parte azul, que es la exorribonucleasa, que es una proteína única en los virus de RNA y que solo tienen ciertos virus como los coronavirus. Son muy pocos los virus de RNA que tienen esta proteína, y lo que hace es que corrige los errores que comete la polimerasa. Normalmente, nosotros en nuestras células, vamos a hacer un pequeño paréntesis, en nuestras células tenemos polimerasas de DNA que copian nuestro genoma y lo están copiando todo el tiempo. Pero si se llegara a equivocar, es decir, como en una fábrica, si se llega a equivocar, pueden parar el proceso, corregir los errores y evitar que ese genoma con errores siga su camino normal. Y esto permite que no todos tengamos cáncer o que no tengamos más enfermedades. En el caso de los virus de RNA, como el SARS, bueno, como casi todos los virus de RNA, excepto el SARS-CoV-2, el genoma se replica y al virus no le interesa no equivocarse. No tienen este mecanismo de edición. Es como tener una fábrica en la cual yo produzco, y aunque comete errores no me importa. Yo voy a seguir produciendo y no tengo forma de quitar los errores que cometa. En este caso del coronavirus, tienen una proteína que quita los errores que comete la polimerasa. Y esto se le conoce como función de edición. Entonces, el genoma que está sintetizando, si comete un error, puedo quitar ese nucleótido o esa parte del RNA que esté equivocada. Y esto nos permite entender por qué los coronavirus tienen genomas tan largos. Si yo les quito esta proteína, esta exorribonucleasa, la polimerasa va a cometer muchos más errores y a lo mejor el virus se extingue. ¿Okay? Y esa es un poco la consecuencia de esta proteína. Entonces, mi alumno, Adrián Cruz, ha estado trabajando desde incluso antes de la pandemia. Fue una coincidencia afortunada o desafortunada, como lo quieran ver. Él estaba trabajando la evolución de esta exorribonucleasa, porque es muy interesante desde el punto de vista evolutivo, porque estos virus sí la tienen y otros no, o la gran mayoría no la tienen. Y pueden ver que esta exonucleasa, que es la que está en el centro, se parece a otras exonucleasas
que tenemos nosotros. Nosotros me refiero al ser humano y a los mamíferos, como TREX1, ERI1 o algunas que tienen organismos no tan lejanos a nosotros, como esta CRN4. Entonces, la proteína del virus se parece mucho a nuestra función, una función muy parecida. ¿Cuál es la dificultad de esto y por qué queremos nosotros atacarla? Es porque esta exonucleasa, esta exorribonucleasa, resulta que puede identificar los fármacos en el RNA que se están incorporando y quitarlos. Entonces, tenemos un obstáculo adicional para diseñar un fármaco que funcione. Porque yo le estoy dando un fármaco que se pega al RNA para que ya no haga copias y resulta que la exorribonucleasa lo reconoce como algo que no es del virus, lo quita y se sigue replicando. Entonces, impedir que esta exorribonucleasa funcione podría ser clave para que otros fármacos sean más eficaces. Entonces, lo que está haciendo Adrián en este momento y que ya avanzó bastante es el mismo principio, sobreponerlo a estas proteínas que ya conocemos bien y que además tienen, se conocen algunos químicos que pueden impedir que funcionen, y ver si se puede pegar a la del coronavirus, y hemos tenido buenos resultados. En este caso, lo que están viendo aquí arriba es esta sobreposición en el espacio entre la exorribonucleasa del SARS y una exorribonucleasa de un mamífero con una proteína, un químico que se llama MES, que es ácido morfolino etanosulfónico. Yo tampoco sabía qué era, no se preocupen. Que lo que hemos visto, o bueno, lo que han visto en experimentos es que impide su funcionamiento. Ahora, no quiero que vayan ustedes a una tienda de químicos a comprar MES, porque es un reactante químico altamente tóxico. Si alguno de ustedes ha tenido experiencia en laboratorio, se utiliza para experimentos. Entonces, por favor, no vayan a la tienda a comprarlo. Parte de lo que estamos diciendo es que podemos utilizar estos químicos que sabemos que se pegan a estas enzimas como moldes o como punto inicial para el descubrimiento acelerado de fármacos. Otro ejemplo podría ser el litio que se utiliza como regulador del estado de ánimo, sobre todo en trastornos psiquiátricos. Se ha visto que el litio inhibe la función de estas proteínas. Entonces, además, recientemente se ha visto que el litio funciona como antiviral contra el coronavirus. Entonces, valdría la pena explorar por ahí. Tampoco vayan a comprarse litio, por favor. No sé ni cuánto cuesta, pero no está comprobado que funcione. Pero les digo, esa es un poco la idea, proponer qué moléculas podrían funcionar para que la gente que tiene experiencia en experimentos o con modelos animales los pueda empezar a probar. Y lo que les comentaba es que nosotros lo que estamos proponiendo como grupo de trabajo es dirigir el tratamiento del SARS-CoV-2 a diferentes proteínas del virus. Sabemos que va a haber resistencia, es decir, que el virus va a generar copias de sí mismo que ya no respondan al tratamiento. Eso va a pasar porque los virus de RNA es casi imposible que no pase, porque mutan muy rápido. Por otro lado, tenemos la exonucleasa, que es un obstáculo adicional, como les comentaba. Y lo que la evidencia nos ha mostrado a lo largo del tiempo es que en los virus de RNA como VIH y hepatitis C, un tratamiento que combine fármacos contra distintas proteínas del virus es mucho más eficiente. En el caso de VIH se utilizan 3 fármacos, cuando menos. Muchas veces cada uno de ellos ataca diferentes proteínas del virus. En el caso de hepatitis C se utilizan también 3 fármacos que van a distintas proteínas del virus y son muy efectivos. Y nosotros lo que proponemos sería
utilizar el inhibidor de la replicasa, como puede ser el sofosbuvir, e inhibidores de la proteasa de forma simultánea. Esperamos o estamos confiando que alguien en la industria, en los institutos nacionales, en la misma UNAM, tomen estas ideas para empezar ensayos in vitro, es decir, en el laboratorio, o ensayos clínicos para probar estas ideas, porque si ustedes leen lo que se ha estado publicando sobre el SARS-CoV-2, casi todo está enfocado al tratamiento con un solo fármaco para atacar un solo objetivo viral, y nosotros lo que creemos es que si queremos en serio contrarrestar la acción del virus, va a ser fundamental atacar por lo menos dos. Y quisiera cerrar con que yo creo que no debemos perder la esperanza. Yo entiendo que pasamos por momentos muy difíciles, que les ofrezco mis más sinceras condolencias si alguno de ustedes ha sufrido pérdidas o está en estos momentos de apremio y de desasosiego porque alguien en su casa está enfermo. No los entiendo porque afortunadamente en mi casa estamos sanos, pero de todo corazón espero que salgan adelante. Y eso sí les puedo asegurar, la comunidad científica estamos trabajando como nunca antes, yo creo, para encontrar alternativas, ya sea una vacuna, un tratamiento, y se están haciendo esfuerzos que nunca antes habían hecho en ciencia. Estamos intercambiando información de forma mucho más acelerada, se están haciendo esfuerzos de colaboración internacionales a nivel mundial. Las publicaciones que normalmente tardan meses se están haciendo en cuestión de semanas para acelerar el proceso, se están haciendo gratuitas para que la gente pueda accesar y haya esta toma de ideas y podamos mejorarlas. Algunos laboratorios como el nuestro se han dedicado específicamente al SARS-CoV-2, y parte de lo que nosotros creemos, bueno, que queremos hacer como laboratorio es pues sumarnos a estos esfuerzos multidisciplinarios para encontrar nuevas preguntas y poder plantear soluciones diferentes. Entonces, como se pueden dar cuenta en la plática, es un poco de medicina con bioinformática mezclada con biología molecular, con biología estructural, y todo esto es más factible que nos lleve a encontrar una respuesta a que si cada quien estuviera aislado en su bola de cristal y no estuviéramos intercambiando ideas. Entonces, no perdamos la esperanza. Yo creo que vamos a encontrar respuestas al SARS-CoV-2. Eso espero, cruzo los dedos, y pues nosotros a seguir trabajando, no tenemos de otra. Quisiera agradecer a la Universidad Autónoma de Tlaxcala por la invitación, a los organizadores del evento, que me han echado flores muy inmerecidas, se los agradezco. A los integrantes del Laboratorio de Origen de la Vida, que son los macacos, que me quito el sombrero ante ellos, por su trabajo, por su apoyo incesante, interminable, y que sin ellos nada de esto podría funcionar. Y obviamente a The Very Great Dominus et Magister Emeritus et Invictus, es decir, al doctor Antonio Lascano. Si en algún momento lo ven, le dicen que en este momento me arrodillé mirando hacia la Meca. Al doctor Arturo Becerra, al doctor Ricardo Hernández Morales y al doctor José Campillo Valderas, con quienes hemos iniciado este trabajo, y sobre todo al doctor Campillo, con quien estamos fundando esta línea de investigación en el laboratorio sobre origen y evolución de virus, que esperemos que tenga repercusiones positivas y pues nos abre muchas vías de investigación. Entonces, si no hubiera más, les agradezco la atención. Espero no haber sido muy técnico y en ese caso les ofrezco una disculpa, pero bueno, les cedo la palabra a los organizadores. Muchísimas gracias
y ha sido un honor. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, Bueno, adelante, doctor. ¿qué tal, doctor? Bueno, muchísimas gracias, doctor, por esta verdadera presentación que nos da un panorama muy amplio. Sobre todo es muy importante las expectativas que uno tiene en esta pandemia que nos trae a todos azorados. Y siempre es muy importante estar encontrando que haya posibilidades de cura, doctor. Entonces, hay algo ahí en esa luz que usted nos ha mantenido y creo que, bueno, esto sería una cuestión muy importante para el desarrollo de todo el mundo. Aquí recolecté varias preguntas que le están haciendo nuestra audiencia, doctor. Si me permite, le voy leyendo de una en una, si es tan gentil en poderla responder. Nos dice Tania Reyes que si las proteínas del virus en algunos momentos son benéficos para el cuerpo humano. Bueno, en este caso en particular del SARS-CoV-2, no. En términos de evolución, sí hay ejemplos de que algunas proteínas de los virus han contribuido de manera súper importante en nuestro proceso evolutivo. El ejemplo más claro es el de las proteínas de la placenta humana, que resulta que tienen un origen viral, de un retrovirus. Entonces, ahí sí, el doctor Campillo es el experto, pero en algunos casos sí ha habido estas transferencias de genes, de proteínas de virus a seres vivos que acaban siendo benéficas. En este caso en particular, no. Vaya, es una infección y acaba siendo nocivo para el cuerpo. Muy bien. Gabriel Hernández nos dice que cuál sería la vía principal de transmisión del coronavirus humano. Creo que usted ya lo demostró, pero si sería tan amable de poderlo repetir, le agradecería mucho, doctor. Bueno, en este caso, no sé si se refiere a la pregunta a cómo llegan los coronavirus, digamos, del entorno hacia el ser humano, o si, o cómo se transmite el SARS-CoV-2. Son dos cosas diferentes. En el caso de la primera, pues, ¿cómo llegan los coronavirus al ser humano? Básicamente por la interacción que tenemos entre los seres vivos que están en nuestro entorno y nosotros. Entonces, no es tan difícil pensar que en estos mercados, por ejemplo, donde hay animales vivos que están hacinados, donde hay muy poco espacio, haya contacto directo con las heces de los animales o con fluidos de los animales, y esto, pues, si no hay condiciones de higiene correctas, pues es inevitable que haya contacto con virus de los animales, y en una de esas, como ocurrió en este momento, pues, tuvimos la mala suerte que se pueda transmitir entre el ser humano. Ahora, ¿cómo se transmite el coronavirus en el SARS-CoV-2? Se sabe que la principal vía de contagio son aerosoles que generamos los seres humanos cuando hablamos. Entonces yo ahorita, aunque a lo mejor obviamente estando atrás de la pantalla ya no se ve, pero cuando hablo estoy expulsando partículas de saliva y virales al ambiente. Entonces, cuando respiro, expulso estas partículas también al ambiente. Cuando hablo, cuando estornudo, y ese es el gran riesgo la ventaja para el coronavirus, pongámoslo así, que se transmite muy fácil. El contacto humano sin ninguna medida de prevención favorece la transmisión, y por eso es la importancia de los cubrebocas y de las caretas, porque limitamos nuestra contribución de partículas virales al ambiente. Entonces, no sé si contesté la Me pregunta. imagino Si haya... que la persona que hace la pregunta se refería ya justamente a nivel celular, doctor, porque ahí la tomé la pregunta cuando usted estaba hablando de los mecanismos de infección celular cuando el virus entra ya a la célula y tiene diferentes vías.
¿Salió? Una vez que el virus entra al cuerpo humano, obviamente se va a los lugares donde se puede pegar. Resulta que la enzima convertidora de angiotensina 2 se encuentra básicamente en cualquier endotelio. Por lo tanto, el virus se puede pegar puede entrar a las células del sistema respiratorio, pero también puede afectar a las células de venas y arterias, y por eso se ha visto tantos trombos en estos pacientes. Puede llegar al intestino y también causar daño en el intestino. Entonces, es un receptor que está distribuido en muchas partes del cuerpo. Entonces, si el virus empieza a replicarse, puede llegar a cualquiera de estas zonas y causar infección. Muy bien. Me quisiera, si me permite, una pregunta mía, doctor, tomando el tema que usted está hablando de la angiotensina 2, ya que el área que yo manejo es mucho de biología intracelular. Se ha dicho, pues, que las gentes que son muy hipertensas son más propicias a ser contaminadas porque, bueno, expresan más la angiotensina 2, este receptor a la enzima que transporta, que cambia la angiotensina. Mi pregunta, porque estoy trabajando yo con esta molécula en el laboratorio, doctor, es si la apelina, usted sabe, la apelina pueda tener algunas consecuencias de infección, porque son muy parecidos a los receptores que tienen la angiotensina 2. Híjole, doctor, creo que usted podrá tener una respuesta más clara que yo. En realidad, si podemos interferir con el receptor de angiotensina 2, de enzima convertidora de angiotensina, podríamos esperar que el virus no pueda entrar a las células. Entonces, también podría ser, es otra de las vías interesantes. Bloquear los receptores para impedir que el virus entre a las células. Así que si usted tiene información, adelante y con mucho gusto. Más que información, tengo la apelina, doctor, que se la proporciono y si usted empieza a hacer ensayos, bueno, sería un buen hit para la contribución de esto. Entonces, cuando guste, vamos platicando y la apelina cuente con ella, ahí está en el laboratorio, incluso sus antagonistas. Bueno, no sé cuánto tiempo, si seguimos, hay varias preguntas muy interesantes aquí del auditorio. ¿Puede hacer otra pregunta más, doctor? Bueno, aquí está preguntando Valeria Calixto. Dice que el retomar las actividades gradualmente, bueno, es una cuestión ya más social, gradualmente, que son las económicas, la educativa. Si aún tenemos no tenemos la vacuna, esto puede representar un riesgo latente, doctor, porque no solamente es el contagio, la enfermedad, sino también la enfermedad va a ser la económica, a la cual vamos a padecer, ¿no? Es una pregunta que ojalá hubiera una respuesta sencilla. No creo que sea justo el dilema de salud o salud económica. Pero sí me preocupa que si ahorita se retoman las actividades de forma, aunque sea gradual, lo que estamos viendo es que el virus está presente en la población. Todos los días vemos que el número de casos sigue en aumento y algo que es importante que la gente sepa es que los casos que están reportados en el reporte oficial del gobierno son los casos más graves, son los casos que llegan a hospitales a los que se les hace prueba. Pero esto representa, vamos a ponerlo en términos, el 25% de los casos totales. Esto quiere decir que hay, no sé, 500,000 casos afuera que no se han reportado, que gente que no necesariamente desarrolla síntomas, que puede desarrollar síntomas leves y andar por la calle como si nada y transmitir el virus. Ese es el gran problema. Si no se planea muy bien cómo regresar a las actividades, si no se hacen más pruebas, si no tenemos evidencia de que la inmunidad sea duradera, es decir, que la persona que ya se haya infectado y desarrolló anticuerpos esté protegida, pues en realidad el riesgo no es que sea latente, es que va a estar siempre ahí. Yo no sé cómo vamos a regresar a las actividades si no hay una estrategia muy clara de
prevención. Es decir, si los, o sea, creo que va mucho más allá de lo que está haciendo el gobierno. Tampoco quiero criticar en este momento porque pues, no soy yo nadie para tomar en cuenta, pero sí, necesitamos una vacuna, necesitamos un tratamiento que sea efectivo, de menos para tener cierta certeza de que si en algún momento nos enfermamos, tengamos una opción y no seamos una estadística más. Muy bien. Y voy a tratar de condensar 3 preguntas en una, doctor, para que nomás tenemos una, pero a ver, aquí dicen, por ejemplo, los que tienen hepatitis C, se podría considerar un grupo de riesgo, y aquellos también, la doctora Dora nos dice que el tratamiento que anti-Irak para el virus de VIH sería favorecería pues en contra del COVID, o sea, los de hepatitis, los que tienen ya tratamiento para el SIDA. Y la otra pregunta que también me gustaría es, si la inmunidad que uno tiene propia, si uno se contagia con el virus, ¿es más efectiva que la vacuna o son cosas completamente diferentes, doctor? Bueno, la primera pregunta tiene que ver con, digamos, la relación entre el virus de hepatitis C y el SARS-CoV-2. Digamos que en algunas características son como primos muy lejanos, pero ese parentesco es el que nos permite proponer que los fármacos contra hepatitis C podrían funcionar contra el SARS-CoV-2. Digamos, no es un poco como mis primos, mis hermanos, simplemente estas proteínas que les presenté se parecen mucho, afortunadamente, y seguramente están relacionadas en la evolución. Por otro lado, las personas que tienen hepatitis C no estarían en riesgo necesariamente, más bien podríamos pensar que a lo mejor están en cierto sentido protegidos si están tomando el tratamiento, ¿no? Que a lo mejor de manera indirecta se estén protegiendo, pero pues no hay evidencia de nada de esto. Y las personas que tienen tratamiento contra VIH, pues lo que se ha visto en estos meses de la epidemia, el lopinavir y el ritonavir que se utilizan contra VIH fueron de los primeros fármacos que se utilizaron porque había evidencia de que eran efectivos contra SARS y contra MERS, que esos sí son, digamos, hermanos del SARS-CoV-2. Había cierta evidencia de que podrían funcionar y por eso la OMS lo recomendó rápidamente. Sin embargo, los ensayos clínicos, ya con muchos pacientes y después de varios meses, se ha visto que estos fármacos no sirven contra el SARS-CoV-2. Los fármacos anti-VIH no están teniendo el efecto deseado, entonces pues no funcionan, al menos no hay evidencia de que de que funcionen. Y en términos de inmunidad, pues en realidad la inmunidad, siempre y cuando sea una inmunidad duradera, si es de forma natural o de forma de la vacuna, es lo mismo. Lo único aquí es que va tan poco tiempo de la epidemia, porque en realidad, como veíamos al principio, van 6 meses. Entonces, yo creo que se tienen que hacer muchos estudios todavía para ver qué tanto dura la inmunidad en los ya se están recuperando y en aquellos que tengan la vacuna. Es decir, si va a ser inmunidad como contra el sarampión o contra muchas de estas enfermedades que tenemos vacunas y que nos vacunan de niños y no nos vuelven a vacunar, y que si nos dan de niños tampoco nos vuelven a dar como adultos, o si funciona como que nos tengamos que vacunar una vez al año, cada 6 meses, no sé. En realidad estamos en pañales, para ponerlo en términos prosaicos, sobre la inmunidad. Hay que esperar más tiempo para ver cómo se comporta y si vamos a adquirir inmunidad duradera o va a ser transitoria. Está todavía muy verde la información. Y finalmente, perdón, doctora Miriam, porque creo que esto para la clínica puede ser muy importante.
A las personas esquizofrénicas se les da compuestos de litio, en base a litio, para evitar que se esté dando el reciclamiento del trifosfatilino, trifosfato, este lípido de membrana. Y usted habló algo muy interesante sobre el litio. Pudiera pensarse que estas personas que están recibiendo este tratamiento esquizofrénicas para evitar el reciclamiento de esta proteína, este lípido de membrana, pudieran estar un poco inmunes ante la infección del COVID, perdón, del SARS-CoV-2. Sí, vaya, se tiene que probar en laboratorio primero o en ensayos clínicos. Es un poco el mismo principio. Es un ion que se utiliza desde hace muchos años de forma segura. Hay mucha gente que lo utiliza. Obviamente tiene sus efectos adversos y sus desventajas, pero hay varios artículos, digo, 3, 4, donde se habla de que el litio tiene efecto antiviral. Habría que ver específicamente cómo actúa contra el SARS-CoV-2 y bueno, nosotros lo que estamos proponiendo es que podría ser que esté inhibiendo esta exonucleasa y lo que hace es pues, que el virus se acabe extinguiendo porque tiene muchas mutaciones y ya no puede persistir. Entonces, yo creo que este tipo de fármacos que se conocen bien se pueden iniciar pruebas relativamente rápido y eso es lo que estamos tratando de proponer nosotros como grupo de trabajo. Y bueno, doctor, muchísimas gracias, de veras, ha sido un verdadero honor y sobre todo tener una gente con ese entusiasmo, gente joven, siempre es bueno tener gentes jóvenes que estén participando en esto, que nos haya permitido la Universidad Autónoma de Tlaxcala a través de estos cuerpos académicos, que usted nos haya hecho ese gran favor. Estamos muy, muy complacidos, doctor, muchísimas gracias. Y bueno, aquí dejo a la doctora Miriam de Camachalsin que nos diga lo que nos tiene que decir según el protocolo, por favor, doctora. Hasta pronto. Muchas gracias, doctor Oscar, por su moderación tan acertada. Agradecemos al doctor Rodrigo Jacome a nombre de los organizadores y en verdad le comento, doctor, como le dije antes, estamos de manteles largos con usted, estamos muy agradecidos por esta plática que sobre todo nos dio una luz, ¿no? Para saber que hay a lo mejor algunas otras alternativas para salir de esta pandemia. Y me encantó cómo rescata usted, y me encantaría rescatar también lo mismo, el trabajo colaborativo, la importancia del trabajo colaborativo entre diferentes disciplinas, ¿no? La bioinformática, todas estas disciplinas que muchas veces se vieron como complejas, pero que al final de cuentas tienen mucho que ver con la resolución de los problemas sociales, sobre todo en esta pandemia, pero en muchas otras, ¿no? Ahorita es muy visible, pero siempre ha sido así, ¿no? Entonces, agradecemos su magistral participación y me voy a permitir leerle su constancia. La leo a la letra: Universidad Autónoma de Tlaxcala, Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano, Cuerpo Académico Educación Especial y Procesos de Aprendizaje, Cuerpo Académico Biología de la Reproducción, le otorgan la presente constancia al doctor Rodrigo Jacome Ramírez por haber impartido la conferencia virtual Evolución, SARS-CoV-2 y la búsqueda de antivirales, impartida a docentes, alumnos, investigadores y profesionales de la educación, por la cultura, la justicia social, Tlaxcala de Chicotencal, a 2 de julio del 2020. Firma la maestra Diana Selene Ávila Casco, directora de nuestra universidad. Muchísimas gracias, doctor. Me permito recordarles a los asistentes, primero agradecerles por su asistencia, pero también recordarles que vamos a tener aquí en el chat el link para que por favor firmen su asistencia. Ahí es, en el chat lo van a encontrar. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Gracias a los organizadores y a nuestras autoridades presentes. A ustedes muchísimas gracias. Ha sido un verdadero honor y pues seguimos en contacto. Que estén muy bien. Cuídense mucho. No salgan si no tienen que salir. Y ánimo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Hasta luego. Mucho gusto. Mucho gusto a todos.